Ya le dio la chiripió el cachiquillo al lápiz. Ahí sí. Ya, chiquillos, en el orden que ustedes quieran, partamos con las dudas de vectores. Veamos la 19. La 20, veamos la 20. Porque ahí está. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la distancia entre un punto P de coordenadas A, B y el origen del sistema cartesiano? A ver, vamos a dibujar un poquito para ponernos en contexto. Entonces, aquí tenemos el eje X, el eje Y, ¿cierto? Y tenemos un vector de componentes A, B. O sea, vamos a poner ahí A, B. Espérame que ya no me he hecho algo. Ya. Entonces vamos a graficar nuestro vector aquí. ¿Cierto? Ahí tenemos el vector de componentes A, B. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros graficamos un vector, por lo menos anclado al origen, aquí se forma un triángulo rectángulo, déjenme dibujarlo mejor ahí. Ahí sí. Donde nosotros sabemos que este cateto claramente mide A, ¿ya? Y este cateto que está aquí mide B, ¿cierto? Y ahí me están preguntando la distancia entre el punto A, B, que es este que está aquí, y el origen. O sea, lo que me están preguntando es el módulo del vector o la hipotenusa, ¿cierto? Por lo tanto, yo digo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si a mí me están preguntando por la distancia, me están preguntando por la longitud, o la distancia que hay entre el origen y ese punto A, B, que es C. Entonces despejo y me va a quedar eso. ¿Cierto? ¿Se entendió? Ya, chiquillos. En el orden que ustedes quieran, aprovechen de preguntar. Vamos a borrar. Pero camina siguiendo la regla de la figura a longitud. 24. A ver, dice en la figura adjunta se muestra el vector B. Ya, fíjate que aquí tú tienes un triángulo rectángulo de cateto 3, cateto 4, hipotenusa. 3, 4. Ah, maravilloso. Trillos pitagóricos, chiquillos. 3, 4, 5, acuérdense. 5, 12, 13, 8, 15, 17. Apréndanse. Ya. O sea, el módulo de ese vector B es 5. Dice, si el vector W tiene una longitud equivalente al 25%, ¿qué fracción es el 25%? 25 partido en 100, si ustedes simplifican por 25 es un cuarto, ya. Entonces nos están diciendo que la longitud de este vector es la cuarta parte de la longitud de B. Ah, entonces, ¿cuánto es la cuarta parte de 5? 5 cuartos. Entonces, lo que nos están diciendo es que la longitud de la flechita W, eso es 5 cuartos. Eso es, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el módulo. Ya. ¿Y cómo se calcula el módulo de un vector cuando yo tengo las dos componentes?
es la suma al cuadrado. La primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado se suma, se saca la raíz y eso tiene que ser igual a 5/4. Y ahí despejas el valor de A. Ahí elevas al cuadrado sí para deshacerte de la raíz, ¿ya? Eso es, chiquillos, muy bien. ¿Qué más? ¿Pudieron hacer la 28? Ojo con esa pregunta. Pregunta 28, atención. ¿Cómo? ¿De qué? Ah, el líquido que están echando. Ah, ¿sabes qué? Le voy a pedir a las chiquillas. Espérame un minuto, chiquillos, allá en la casa. Voy a pedir que vengan a limpiar. ¿Qué no se entiende? La 24, espérame. 24, cama. ¿Entendió? Ya. Sí, pues, eso vamos a ver ahora. Espérame. 28. Ya, si no les da la 24 me avisan, ¿ah? Porque ahí están con laboratorio, ahí a la fecha, ya, tan complicado. Ya, tan complicado. A ver, ojo con la 28, pónganme atención aquí, miren. Dice, en la figura junta está representado el vector 4,n. Ya, eso significa, vamos a graficar aquí, que aquí estamos cortando a la altura del 4. Y aquí estamos cortando a la altura de eso, ¿ya? Entonces, dice, se puede determinar el valor de n, ¿ya? Si se sabe que, ya, primera información, la longitud del vector b, el módulo del vector b es 8, ¿ya? Ojo, si esto es 8, ¿ya? Y esto que está aquí es 4, porque esta es el cateto de ese triángulo rectángulo, ¿cierto? Ustedes van a poder determinar esto, que ¿cuánto vale? N por el teorema de Pitágoras, ¿ya? Ahora, ¿es necesario que usted calcule cuál es el valor de N? No, porque le están preguntando solo si se puede determinar. Por lo tanto, esa información es suficiente porque la calculamos con Pitágoras. Entonces, pónganle ahí teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, no es necesario que usted se ponga a calcular eso porque eso es pérdida de tiempo, ¿ya? Luego, vamos con la otra. Me olvido, chiquillos, esto es súper importante. Cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio de suficiencia de datos, se olvidan de esta información. Entonces yo borro que el módulo de aquí es 8. ¿Ya? Borren. ¿Ya? Y ahora vuelvo a analizar 2 por 6. Pase número 2 por 6, gracias. Entonces, pongan atención aquí, concéntrense. No miren a vos, José, por favor. ¿Ya? Entonces, si el ángulo alfa mide 60 grados, pónganme atención, este ángulo de aquí es 60, este 90 y este de acá, ¿cuánto sería, chiquillos? ¿Y qué tipo de triángulo tenemos cuando tenemos un triángulo? Lo voy a marcar de rojo aquí. ¿Qué tipo de triángulo es este triángulo con ángulos interiores de 30, 60, 90? ¿Triángulo notable, profe? Un triángulo notable, maravilloso. Nil, ¿tú fuiste? Sí. ¿Quién te habló? Sí, fui yo, profe. Ya, Nil. Perfecto, entonces, eso es la mitad de un triángulo de qué tipo,
equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Para acá estaría la otra mitad, ¿lo ven? Sí. Ahora, si ustedes saben que este pedacito de aquí, que les voy a marcar de negro aquí para que no se confundan, mide 4, ¿cuánto mide esto que está aquí? La altura, ¿dónde cae en el triángulo equilátero? Justo en este segmento y ese segmento, ¿cómo son? Ya, entonces esto es 4. Entonces el lado del triángulo equilátero, ¿cuánto mide? 8. ¿Y la altura del triángulo equilátero, cuánto mide de memoria? Ya, ven, por eso les digo, cuidado con este ejercicio. 4 raíz de 3, profe. Exacto, la altura del triángulo equilátero mide la mitad del lado por raíz de 3. O sea, esto que está aquí, ¿cuánto mide? 4 raíz de 3. O sea, el n mide 4 raíz de 3. ¿Se entiende? Pero si ustedes no se acuerdan de la mitad del triángulo equilátero, no lo van a lograr. Es suficiente por triángulo notable. 30, 60, 90. Bueno, igual lo pueden sacar con Pitágoras, ¿eh? Igual de ahí lo podrían sacar con Pitágoras. Pero tienen que asociarlo el 30, 60, 90 a la mitad del equilátero, chiquillos. Ya, a ver cómo vamos. Volvemos a la 24, ¿parece? Ya. A ver, vamos a retroceder a 24 que se quedaron pegados en la resolución de la ecuación. A ver. Ya, dijimos. Esta longitud aquí es 5, ¿cierto? Ya. Ahora, dijimos que el módulo del vector W era el 25%, es decir, la cuarta parte del vector B, es decir, es 5 cuartos. ¿Cómo se calcula el módulo del vector W? Elevando cada una de las componentes al cuadrado, sumándolas y sacándole la raíz, ¿cierto? Entonces, para deshacernos de la raíz, elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y nos va a quedar aquí 25 partido en 16. Ya, ahora, ¿qué pasa? Ese 1 al otro lado, resta. Ya, ahora, ojo, ese 1, para que lo hagan rápido, chicos, pero si quieren pegarle, el 1, pónganlo con el mismo denominador. Si este denominador es 16, ese 1 es lo mismo que 16 partido en 16, ¿cierto? Entonces ahí, 25 menos 16, al tiro, ¿cuánto les va a quedar? 9 partido en 16. Entonces ahí, ¿qué número al cuadrado me va a dar 9 partido en 16? 3 cuartos. ¿Qué pasó, don José? Muchas gracias. Profe, una consulta. Dime. ¿Es la única forma de hacer el ejercicio la 24? No, hay gente que lo ha hecho con porcentaje, ¿ya? Pero yo aquí estoy reforzando cómo se calcula el módulo porque algunos no se acuerdan, pero hay varias formas. Pues sabéis que en matemáticas siempre hay más de un camino, ¿ya? Entonces algunos dijeron, por ejemplo, que el vector B, que era 3,4, era el 100%, entonces el otro es el 25%, ¿ya? Lo pueden hacer también con porcentaje. ¿Tú cómo lo hiciste, Neil? No lo hice con porcentaje también, por eso preguntaba. Sí, también puede ser. Entonces, ¿tú cómo lo planteaste? A ver, dígame, dijiste, para que los demás puedan ver. Yo puse A de W es un cuarto por 3. A de W es la cuarta parte, ¿cómo? ¿Un cuarto por? Por 3, que es el vector de B. Sí, también es una buena opción. Claro que ahí tendría el concepto más claro. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el vector se pondera, en este caso, bueno, la longitud del vector, el 25%, significa que el vector se acorta a la cuarta parte. Es decir, la abscisa y la ordenada disminuyen a la cuarta parte. Entonces dijeron, bueno, si la abscisa de este vector es 3, la otra tiene que ser la cuarta parte. Está muy bien el racionamiento que usó Neil, pero ahí hay que tener muy claro el concepto de que el vector se alarga o se acorta cuando estoy trabajando con el vector. Sí, muy bien, muy bien. Excelente, eso me gusta, que me den otras ideas para resolver el ejercicio. Muy bien. Ya.
chiquillos, ¿algo más de vectores 26? Sí, yo hoy tengo mucho dolor con la mascarilla. Que es agradable. Ya en este momento ya no quiero usar más mascarilla. Ya. A ver. Dylan, dime, ¿cuál fue el problema aquí? Dice, en el sistema cartesiano se tienen a los vectores. Mira, fíjate en algo importante. Te preguntan por cuáles vectores tienen igual magnitud? ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes que calcular el módulo de un vector, si tú tienes el vector, no sé, a, b, ¿cómo tú calculas el módulo del vector a, b? Elevas a cuadrado, b cuadrado, luego sumas y sacas la raíz, ¿cierto? Entonces, fíjate, ¿cuál de estos vectores que tú ves aquí rápidamente, tú crees que pueden tener el mismo módulo si lo que vas a hacer es elevar la abscisa y la ordenada al cuadrado y la vas a sumar? Ahí nada más que hacer, porque cuando tú elevas el menos 3 al cuadrado, te va a quedar 9, ¿cierto? Y cuando elevas el 4 al cuadrado, te va a quedar 16. Y aquí te va a quedar lo mismo, pero en otro orden, nada más. ¿Ya? Entonces, ahí, esa es una de las preguntas donde ustedes pueden ahorrar tiempo. ¿Ya? Entonces, si ustedes manejan el concepto, no hay que ni calcularlo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ya, no hay más dudas, seguro. Y en la casa tampoco. Vamos a volumen, entonces. Ahí es muy bonita, a mí me gusta mucho así. Esto. Claro que ahí tengo un PPT porque hacer esos monitos y todas esas cosas no están fáciles. Entonces, vamos a abrir el archivo de de volumen. Ya. Vamos entonces. Ya, pregunto primero, ¿alcanzaron a hacer algo de este guía? Ya, hagamos una cosa. Les voy a dar 20 minutos para que algo hagan, ya, a medida que van a hacer, porque tienen una cosa que yo me ponga a transmitir si ustedes ni han intentado, ya. Entonces, acuérdense, ya, otra cosa importante, tienen que acordarse, triángulo equilátero, cómo se calcula la altura, el área, en los triángulos notables, los tríos 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, todas esas cosas, porque esto de volumen no tiene prácticamente nada, son puras cosas de asociadas a Pitágoras. Le vamos a mostrar el primer ejemplo para que puedan tener en cuenta. Miren aquí. Entonces, esto de volumen tiene poco o nada, porque siempre les van a dar todas las herramientas para que puedan calcular. Fíjese que aquí dice, el cuerpo geométrico de la figura adjunta es un cubo, cuyo volumen se calcula con el cubo de la longitud de su arista. Recuerden que ahí tienen que manejar el concepto. ¿Qué es la arista? Eso es súper importante. Algunos confunden arista, por ejemplo, con el vértice. La arista, voy a marcarlo aquí de rojo, es esta línea. Vamos a marcarlo más grueso, sí. Entonces, esta es una arista, ¿ya? Donde se intersectan las caras, esas son las aristas, ¿ya? Y la intersección de las aristas, por ejemplo, aquí, se intersectan en un punto, eso se llama vértice, ¿ya? Entonces tengo que tener claro cuando me hablan de caras, de vértices y de aristas. Las aristas son esas líneas, donde se intersectan las líneas, ahí se llama vértice, ¿ya? Dice, si el área del rectángulo ABCD mide 16 raíz de 2 centímetros, ¿cuánto mide el volumen del cubo? Ya. Entonces, yo para poder calcular el volumen del cubo, ¿qué necesito? La arista. Porque el volumen del cubo es la arista elevado a 3. Entonces, yo voy en busca de la arista. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que tener claro? Conozco la superficie
de este rectángulo que está aquí. La voy a marcar acá. Ese. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Cómo? A ver, espérate. El área de un rectángulo. Área. Lado por lado. ¿Cierto? ¿Cuánto mide este lado que está aquí? Eso es, muy bien. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo, entonces yo tengo que saber que esto es a raíz de 2, ¿cierto? Por lo tanto, el área de ese rectángulo, ¿cómo se calcula? El rectángulo ABCD, ¿ya? Es A por a raíz de 2. Y a ustedes les están diciendo que ese es el área. Por lo tanto, usted va a tener a cuadrado por raíz de 2 es igual a 16 raíz de 2. Divide por raíz de 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? El valor de A tiene que ser 4. Entonces, teniendo la arista, yo puedo calcular claramente su volumen. Entonces, si se dan cuenta, de volumen, la fórmula, y se la están dando porque les están diciendo que el volumen se calcula con el cubo de la longitud de la arista, ¿ya? Entonces, ahora yo digo 4 al cubo y claramente eso me va a dar 64 centímetros cúbicos, porque siempre que estamos hablando en volumen hablamos de unidades cúbicas. ¿Se entiende? Por lo tanto, todo lo que tienen que manejar aquí tiene que ver con Pitágoras, con áreas, ¿ya? Pero no tiene que ver con volumen, porque el volumen le van a dar la fórmula y usted lo único que tiene que hacer es reemplazar, ¿ya? Trabajen, a medida que van teniendo algún conflicto me van diciendo y yo los voy ayudando, ¿ya?
Era un poquito chiquitito. Ya. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Cómo les fue con la segunda? Ya, bien. Esa igual yo la hice en la clase que vimos volumen. La resolví. Acuérdense que ese triángulo MCD también es un triángulo rectángulo, entonces el área es cateto por cateto dividido en 2. No, como fracción. ¿Por qué? Porque para después vas a tener que usar Pitágoras y elevarlo al cuadrado, los decimales no son comunes. ¿Qué pasó, Jairo? A ver, les voy a dar una ayudita con la entrega. Una ayudita nomás. Espérenme. Déjenme borrar. Ya, una cosa importante. Esto es 5, ¿cierto? Esto es 5 medios, ¿sí? Ya, acuérdense que le están dando el área, ¿sí? Como si tuviera hecho con cartulina, ¿cierto? Entonces, cuando les dio el A, les va a dar 5, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿sí? Entonces, todo eso mide 5 y eso 5 medios. Y ahí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, usted quiere calcular esa área. ¿Qué le falta? El cateto. Eso. Que en el fondo es la hipotenusa de este triángulo que está acá. Ya tienen que calcular esa hipotenusa. Entonces, ojo. Entonces, tienen que tener cuidado porque a veces cuando les hablan del área, ustedes creen que les están dando el volumen. Cuidado con eso. El área es la superficie, como si estuviera hecho con cartulina, ¿ya? Y el volumen es la capacidad que tiene el cuerpo. Un dato importante, fíjense que ese triángulo rectángulo, porque ¿qué va a pasar? Se van a complicar uno aquí con el Pitágoras, porque van a decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces se van a complicar un poquito con eso, que les va a quedar 25 más 25 cuartos, y después van a tener que sacar la raíz, ¿sí o no? Ya, y hay fracciones y raíz, se puede, ¿eh? Se puede, todo el rato. Pero fíjense que hay una relación, este cateto mide la mitad de ese, ¿sí o no? Entonces yo les dije, chiquillos, cuando ustedes tengan un triángulo rectángulo donde un cateto sea la mitad del otro, si lo hacen con álgebra, porque aquí yo lo puse con letras, esta es la mitad de eso, van a poder darse cuenta que al elevar al cuadrado, sacar la raíz, suman ahí, sacar la raíz,
La raíz de a cuadrado es A, entonces siempre la hipotenusa es el cateto más chico por raíz de 5. Entonces, ¿cuánto me diría esto al tiro? Este tipo de cosas no se pueden quedar pegados, porque si lo hacen por el camino de las fracciones, bla, 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 lo pueden hacer, pero están perdiendo tiempo, ¿ya? Entonces eso es 5, media raíz de 5. Entonces fíjense en los detalles que se quedan pegados en la operatoria. Porque saben que hay que usar Pitágoras. Ahora calculan el área del triángulo MCD. Salió frío, ¿no? Bueno, calcular el área. ¿Qué problema tuvieron ahora para el área? Acuérdense que el área aquí, el triángulo, ¿cómo se calcula el área del triángulo? Cateto por cateto dividido en 2. Ahí va. Ahí tengo eso. Voy a calcular. ¿Ahí? ¿Aló? Sí. Ah, Carlos, dime. Fíjense que el área de un triángulo rectángulo siempre es cateto por cateto dividido en 2. ¿Ya? También puede ser hipotenusa por su altura, pero ahí no tenemos la hipotenusa, entonces nos conviene usar los catetos. ¿Popular? Mucho. Carlos, hola Carlos, dime. ¿Ya? ¿En qué está? Díganme qué les pasa, porque yo sí puedo ir ayudando. Sí, ahí en la casa, ¿cómo van? Estoy durmiendo, parece. Bien, profe, bien. Bien. El ni está despierto, los demás no son.
quedarnos a la 4, vayamos a la 4. Ya, chiquillos, antes de pasar a la 4, la 3 la pudieron hacer. ¿Todo bien? Ok. Vamos a la 4. Ay, me equivoqué. No era esa. Es la 4. No quiere ir a la 4. Ya, a ver. Una ayudita nomás, Gerardo. Si te cuesta, pues te ayudo más. Pero la idea es que la vayan haciendo ustedes. Porque yo, mi cuerpo está trabajando, pero mi mente está de vacaciones. ¿Tienen que saber? ¿Ya? Entonces, dice, una caja de madera sin tapa fue hecha con placas de madera de 0,5 centímetros de grosor. En la figura adjunta se muestran las medidas de la caja de la parte externa. ¿Cuál es el volumen interno de esta caja en metros cúbicos? Si el volumen de un paralelepípedo es igual al producto del ancho por el largo y por el alto. Ya, miren, no me atención. No es cualquier cosa. Entonces, eso es lo que me están pidiendo, lo que está adentro. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes piensan, dice que la caja tiene un grosor de 0,5. Entonces, este espacio que hay aquí, vamos a hacerlo a ver si lo logran ver aquí. Ese espacio, no, parece. No me queda muy bonito, lo voy a hacer a mano alzada. Esta distancia que hay de aquí a acá es 0,5. 0,5. Entonces, le tenemos que quitar 0,5 para cada lado. ¿Lo logran ver? ¿Ya? Por lo tanto, si esto de aquí a acá mide 51, la caja por dentro, ¿cuánto mide este largo de aquí hasta acá? 50. Porque le tenemos que quitar 0,5 para cada lado. ¿Se entiende? Entonces, se le quitan 0,5 para cada lado aquí. Fíjense que aquí eran 26. Si usted le quita 0,5 centímetros, en el fondo le va a quitar 1 centímetro a 26, nos quedan 25. Pero aquí cuidado, porque uno tiende a pensar que al 12,5 le tiene que quitar 0,5 hacia arriba y hacia abajo. No, porque dice que la caja no tiene tapa. Por lo tanto, lo único que tenemos que quitarle aquí, porque hacia abajo no tengo que quitarle nada, solamente le tengo que quitar, en este caso, hacia arriba 1 centímetro. Fíjense ahí que hay un desfase ahí de 1 centímetro hacia arriba, o sea, perdón, de 0,5 hacia arriba. Entonces, en el fondo, esa altura que está ahí es 12,5. Pero esa altura que está ahí, ¿cuánto va a ser? 12. Porque tiene 0,5 nomás que hay que restarle. ¿Por qué? En ese caso no es hacia arriba y hacia abajo, solamente se le resta hacia abajo. Y ahí el volumen sería largo por ancho por alto. Ya, pero cuidado, porque esto está en centímetros y se lo están pidiendo en metros. Y ahí se los dejo. Ya, ahí no, igual mucho. Entonces, ¿cómo transforman ustedes los centímetros a metros? Por ejemplo, si yo tengo 200 centímetros, lo divido por 100, porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces, para transformar de centímetros a metros, van a dividir por 100. O sea, el 50 lo dividen en 100, el 25 lo dividen en 100, el 12 lo dividen en 100. Hagan esos cálculos y van a tener el volumen en metros cúbicos. ¿Jefe? Sí. 51 peites no hay. Al 51 no van el tiro. Y ese que está en el, yendo a izquierda, a medio, ya tiene. Mucho con decimales, tratan de simplificar para En el que la contenedor cosa medio, izquierda, a ver si tiene más. Porque ayer sencilla. sacamos todo. ¿Saca todo? Ojalá que les quede un denominador por ahí 100 Dale, para dale que nomás, después la nomás. transformación a decimal sea fácil. Porque en esa parte es donde viene como el dolor de cabeza, porque les cuesta la operatoria, fracciones, los decimales.
Mándamelo por correo. Sí. Para yo abrirlo. A ver, déjame mirarlo ahí entonces. Que nosotras sí. Los 335 gramos. ¿Cómo lo pasó? Y lo esto lo divido con 1000. Ya, eso no es. Ya. Porque yo siempre diría, necesitamos claro, ya que se divide por 1000 para pasar a la unidad de kilos. Hola, Carlos. Tú sales con Alex hoy día. ¿Con el Alex? Sí, Alex. ¿Ya? Perfecto. Ya. Ya. Ya, ¿todos pudieron sacar el 4? Ya, muy bien. Ojo que en la pregunta 5 tienen que transformar los litros a metros cúbicos. Un metro cúbico, anoten ahí, que en el fondo un metro cúbico, imagínense un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Ya? Si nos preguntan cuánta agua cabe ahí, es 1 metro cúbico de agua son 1000 litros. ¿Ya? Entonces, como ahí les hablan de una piscina de 72.000 litros, ¿ya? Entonces, ojo que esos son 72 metros cúbicos. Ya, entonces cuidado. Eso hay que manejarlo ahí. 1 metro cúbico son 1000 litros. No, pues la capacidad, porque dice la piscina tiene 72.000 litros.
Y el volumen es área de la base por la altura. O sea, el área de la base por la altura que tú desconoces es 72. Es que, claro, el largo, ya generalmente cuando tú estás hablando de una cajita, por ejemplo, esto para... Ya, estoy hablando de la primera vez. Entonces, esto es ancho de la caja, ese es el largo y ese es el alto. ¿Ya? En el cual en las 5, claro, el ancho es el que no te dan en las 5. Tenéis que ponerle X, si es aquí incógnita. Aprendan a poner una atleta cuando hay algo que no conozcan. Ahí, eso es. Entonces, ahí le están dando el volumen de la piscina. Les dicen que esa piscina tiene 72 mililitros de capacidad. Pero fíjense que en las alternativas les están hablando de metros. Entonces, ustedes tienen que hablar de metros cúbicos. Eso, mira, eso es el volumen. Porque un mililitro son un metro cúbico. 72 mililitros, que es la capacidad de la piscina, son 72 metros cúbicos. ¿Y por qué hay que ponerlo en metros cúbicos? Porque el largo aquí está dado en metros. Metro por metro por metro me va a quedar metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, metro, metro, metro. Entonces, cuando yo multiplique el largo, el ancho por el alto, ¿lo estaban igualando a 72.000? ¿Pero qué estaban haciendo para poder entender cuál es el error? ¿Ya? Pero fíjate que arriba te están diciendo, si el volumen, se supone que aquí adentro tú tenés agüita que son 72 metros cúbicos. Entonces te están diciendo que el volumen es multiplicar ancho por largo por alto. ¿Por qué solo multiplican el ancho por el largo? Y es por 4 por aquí, ¿ya? Esto lo dividiste por 100, pero para poder despejar necesitas plantear una igualdad. Cualquier cuerpo que ustedes le digan que adentro contiene arena, agua, cuánta agua tiene, ya, eso es volumen. Ok, muy bien.
Dime. Veámoslo así. Ya, yo les voy a ayudar un poco. Dibujen un cono inicial sin los cambios y otro con los cambios. Cono, es un cono. Ya, dice. Solo voy a plantear el inicio. Con el volumen de un cono igual a pi por el radio al cuadrado por altura dividido entre, fíjese, el volumen, área de la base, pi r al cuadrado por la altura. La base aquí es un círculo, ¿cierto? Círculo, ¿sí? ¿Qué radio me están dando aquí? R. ¿Y qué altura me están dando? H. O sea, me están diciendo eso. Y me dicen después que si el radio R de la base del cono disminuye un 50%, ¿qué significa que disminuye un 50%? Que disminuya la... O sea, si este radio es R, este va a medir. Y su altura aumenta en un 100%. O sea, si esta altura es H, la otra 2H, porque un 100% es duplicarlo. Yo le digo, aumentense la edad en un 100%, ustedes tienen 18, 18 más 18, eso es, el doble. Listo. Ahora, el volumen de este cono, compárenlo con este, calculen el volumen de este, bueno, está dado ahí, pues ahora calculen el volumen de ese y compárenlo. ¿Qué le pasa? Sea chica, sea grande, pero calcúlenlo, porque si mirándolo no van a hacer nada, ¿ya? Tienen que calcularlo, ¿ya? Profe, disminuye la mitad, ¿cierto? Sí. Siempre que les diga que hay una figura que cambia, de altura, de radio, de ancho, de largo, me preguntan qué le pasa a la figura inicial, si los cambios, ¿cuál los cambios? Vamos a comparar. Parece que el volumen, área de la base, por la altura, no, entre, bueno, terminemos el diámetro lo mismo, porque tenemos que para eso se lo va a dar siempre. Voy a sacar de pantalla, chiquillo, esto porque voy a pasar la lista ya, entonces necesito salir de aquí para que ustedes sigan trabajando. Vamos a ver. Déjenme. Un poquito, que esto está un poquito lentito. Ya, entonces vamos a la 6. 6, 6, 6, 6. Ya, estamos aquí.
dibujando, ¿cierto? Teníamos ese. ¿Qué pasa? El volumen inicial es ese, ¿sí? Pi por r al cuadrado por la altura partida entre. Ya, ahora, el volumen final, pi por el radio, que en este caso es r medios al cuadrado, por la altura, que es 2h, partido entre, ¿sí? ¿Qué les pasó ahí? Ya. Pero espérense, miren, elevan al cuadrado, r cuadrado cuartos, y ahora simplifican el 2 con el 4. Ya. Ya sigan ahí. Chiquillos, no, después, no, ¿cómo no van a elevar? Tienen que elevar. Ay. Acuérdense que ese 3 que está abajo está partido por 1. Dime. Al tiro con. Espérame, así es, esta altura es ya 3 elevado a n más 3 más 9, ¿sí? No, pues 3 elevado a 2, pues 3 elevado a 3, 27. Ya, está bien, 3 elevado a 2, eso es lo que hay que hacer. Y después factoriza. Pero factoriza de manera que te quede, al factorizar te queda igual que el denominador, uno de los factores. Esa es la trampa y la factorización. Ya, Jairo, ¿te salió? Ya, entonces, ¿cuánto les dio ahí? Cuando usted hace la división, les queda partido en 6, pero, ¿qué pasa? Como esto está partido en 3, y esto les va a quedar partido en 6, cuando yo tengo esto, ¿qué corresponde? En el fondo, es la mitad, ¿ya? Cuando, fíjense que el de arriba, tienen que comparar el volumen inicial con el final. Entonces, en comparación, yo no multipliqué aquí, dije 2 por 3, ¿por qué? Porque esto claramente es un medio del volumen de arriba, ¿se entiende? Ya, por eso es la mitad y podemos decir que disminuyen un 50%. Eso es. Cuidado con el 7 que tiene que ver con factorización, más que con volumen, con factorización. No es tan necesario, pero podría serlo, sí, como 3 elevado a n por 3 elevado a 3, pero no es obligación. Ya, lo que pasa es que, fíjate que si tú factorizas por 3 elevado a n, no te va a servir mucho. No es una buena factorización. Porque la idea es que puedas simplificar. Factoriza por 3 elevado a n, vaya a ver que no vaya a poder simplificar, se puede, pero no vaya a poder simplificar con el que está en el denominador. Acuérdate que ahí tú estás haciendo un QoS, porque fíjate que te están preguntando cuántas veces cabe el volumen del cilindro chico en el grande, ¿cierto? Entonces tú tienes que hacer la división entre el volumen del grande con el pequeñito. Porque es eso lo que está pasando ahí, mira. Eso es. Yo tengo que ver cuántas veces está contenido eso ahí adentro. ¿Ya? Ahí, miren. Eso es. Entonces hay que hacer una factorización conveniente. Ese es el truco ahí. Entonces si usted me pregunta en ese ejercicio de volumen, tiene re poco, tiene de factorización. Entonces digo que esta es una guía muy buena porque es una guía que repasa muchos elementos de pasadita. ¿Ya? No es obligación, claro, pero no es obligación separarlo. Y habitualmente se factoriza por el que tiene menor exponente, pero ahí tú no sabes quién tiene menor exponente porque uno tiene n y el otro no tiene n. Claro. Ajá, ya.